Muy buenas tardes a la gente que nos escucha en este espacio que ya estamos institucionalizando. Tenemos incluso ganas de dejarlo porque ya lo tenemos más institucionalizado. Esto se llama La Esquina Radio, esto se llama La de Vuelta y hoy estamos con la 10ª conversación. Hoy estamos con la 10ª, llegamos a la 10ª conversación, pero eso tiene una razón, es porque llegamos a los 10 años de La Esquina Radio y estamos de celebración por aquí en el sector de Sinaí. Aquí a mi espalda tenemos el río Medellín que pasa caudaloso, por ahí pasan las embarcaciones, veo como 3 barcos grandes pasando con turistas para abajo, con mercancía, veo unas gallinas, veo un perro, por aquí vi unos patos y veo un poco de gente también. Hoy estamos por acá en esta ciudad, en este sector de la ciudad que lo escogimos porque es un sector que ha acogido siempre a la gente de La Esquina Radio. Y hoy vamos a estar en la 10ª conversación, conversando de un tema que a nosotros nos gusta mucho en La Esquina, en la Asociación Palco, y que le venimos trabajando hace mucho tiempo, hace mucho rato, la verdad que sí, que es este derecho a la comunicación. Es decir, nosotros creemos que una ciudad tiene que ser equitativa, tiene que ser pluralista, tiene que ser incluyente, pero una ciudad también tiene que estar comunicada. Una ciudad, como todo sistema social, tiene sus actores, desde todos los lugares, desde el sector público, desde el sector privado, desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, desde las universidades. Una sociedad, para que tenga un orden social, dicen por ahí algunas teorías, debe estar comunicada. Sobre todo esta es una ciudad que debe estar comunicada. Y para hablar de eso tenemos aquí unas personas muy especiales. Todos los invitados son especiales para nosotros. El miércoles estuvimos hablando de la conexión ciudad rural, ciudad urbana. Más antes estuvimos hablando de cómo se construye desde el feminismo la ciudad. También estuvimos hablando desde el tema de los líderes sociales, qué pasa con los líderes sociales en esta ciudad, que también son perseguidos, todo esto. También estuvimos hablando con niños, niñas, de experiencias de la Corporación Combos, de la Corporación Convivamos. Estuvimos hablando con esos niños, bueno, qué piensan ellos de lo que tiene que ver con las violencias y todo eso. Y hoy vamos a hablar del derecho a la comunicación. Tenemos con nosotros a Jennifer Giraldo. Ella hace parte también de un medio comunitario de esta ciudad que se llama Le Cuento, pero también tenemos a Suad Morat, que ella hace parte de 2 colectivos. Ella enseguida nos va a explicar bien. Se llaman Lunes de Ciudad y se llama El Derecho a No Obedecer. No deberíamos obedecer, Suad, deberíamos. En el barrio Guadalupe hay descarga de timbales. Sí, bueno, una parada intempestiva, pero bueno. Entonces vamos a conversar. Es posible que en unos minutos se pegue a nuestra conversación otra invitada que tenemos. Cuando llegue les decimos quién es. Lo primero que tengo para conversar con ustedes, Suad, Jennifer, es, bueno, cuando nosotros hablamos del derecho a la ciudad, en ese marco del derecho a democratizar la ciudad, ustedes, ¿qué se les viene a la cabeza? Pero primero nos cuentas quién es Suad Morat y enseguida nos cuentan para que nos den un perfil de las organizaciones a las que ustedes pertenecen y de dónde vienen, ¿vale? Bueno, empecemos con la presentación. Mi nombre es Suad Morat, yo soy la coordinadora del derecho a no obedecer acá en Medellín y también estoy representando el Lunes de Ciudad. El Lunes de Ciudad es un colectivo de ciudadanos que quieren informar, precisamente, comunicar lo que está sucediendo y hablar sobre temas que son importantes para la sociedad. Entonces esa es mi presentación. Tan cortica, Suad, todo lo que hace. Mi nombre es Jennifer Giraldo, soy periodista de la Universidad de Antioquia y parte del medio de comunicación popular, alternativo, independiente, Le Cuento,
un medio que inicia en la Universidad de Antioquia para contar lo que pasa dentro de la universidad y sobre todo para contar la movilización social. Ahora también hago parte del derecho a no obedecer porque yo digo que yo hago periodismo activista. Entonces en el derecho a no obedecer encuentro un espacio para eso, para a través de la información hacer activismo. Jennifer, ¿qué es eso de periodismo activista? Es hacer a un lado eso que nos han dicho, que es la objetividad, porque es una falacia, porque la objetividad no existe mientras el periodismo lo hagamos seres humanos, individualidades con convicciones, con ideologías, con formas de ver y concebir el mundo. Entonces el periodismo no es objetivo y eso es una mentira que nos han querido decir, porque esa objetividad hace que al final las posiciones que se tomen favorezcan unos intereses. Y cuando hablamos de una objetividad, entonces no estamos defendiendo nada. El periodismo es subjetivo y defiende unas convicciones. En el caso de Le Cuento y con lo que hacemos en el derecho a no obedecer, es defender los derechos humanos, es hablar de las problemáticas de nuestras ciudades, que es lo que mencionabas ahorita, el derecho a reconocernos dentro de estas como sujetos y sujetas políticas, que tenemos muchos derechos, pero también deberes, y eso implica ser ciudadanía, por ejemplo. ¿Ustedes a quién le hablan? ¿Y ustedes tienen el medio impreso, digital o qué? ¿A quién le hablan ustedes? Bueno, hablemos de eso un poquito ahorita que estamos hablando del derecho a la comunicación. Yo como periodista puedo hablar desde la parte legal, que el artículo 20 de la Constitución Política dice que cualquier persona puede fundar un medio de comunicación y tenemos derecho a ser informadas y a informar. El artículo 73 de la Constitución garantiza el ejercicio del periodismo. Hay una sentencia además de Carlos Gaviria del 1998 que dice que no necesitamos un tarjetón profesional. Y entonces, debido a todo eso, nosotras decidimos ahora, con el auge de las redes sociales, hablarle a un público juvenil, porque es cierto, quienes hoy habitamos más la red social somos las juventudes, pero hemos encontrado un público en Facebook muy dirigido a las tías, por ejemplo, en Instagram a las juventudes a partir de lo visual, en YouTube también desde lo audiovisual. Entonces el público de nosotras es digital sobre todo, porque encontramos en las redes sociales esas plataformas para hacer periodismo. Suad, ¿a quién le habla el Lunes de Ciudad? ¿Con quién habla el Lunes de Ciudad? Lunes de Ciudad habla con los ciudadanos, no solo de Medellín, sino también de Colombia. Ya tenemos varias células en varias partes de Colombia, ciudadanos simplemente que quieren llevar temas de conversación a la calle o pues a raíz de la pandemia de una manera netamente virtual, y son conversaciones que dependen de cada ciudad, de las dinámicas, de las vivencias, porque si bien es cierto estamos en el mismo país, compartimos Colombia, las dinámicas de las regiones y de los territorios son muy diferentes y complejas. Entonces se hace necesario que conversen. Hay unos lunes de ciudad que son nacionales, hay algunos temas que nos atraviesan a nivel nacional a todos los colombianos, y se hacen, entonces lo que buscamos es que haya un representante, un invitado de cada ciudad para poder hablar sobre un tema en particular, y lo hacemos desde las redes sociales, Facebook más que todo. Y yo creo que desde Le Cuento y desde el derecho a no obedecer también le hablamos a una sociedad indignada, que quiere hacer, que quiere o está cansada de ver lo mismo, por ejemplo en el caso de Le Cuento, de lo que nos muestran los medios tradicionales y de los grandes poderíos de medios de comunicación. Entonces quieren ver otras realidades que no estamos acostumbradas a ver, y también entonces es un público que quiere hacer algo al respecto. A mí me genera, yo me veo, me identifico mucho con lo que ustedes están diciendo, pero cuando hablamos de la sociedad indignada, yo me hago muchas preguntas, porque pues una sencilla básica es ¿qué porcentaje de la sociedad, por ejemplo, hoy de Medellín está indignada?
¿Qué porcentaje de la sociedad hoy de Medellín está acomodada? ¿Qué porcentaje hoy de la sociedad de Medellín no le importa nada? ¿Cierto? Y si somos muchos los indignados, ¿qué pasa que no volteamos este barco? ¿Cierto? Porque hay veces creemos que este barco hay que voltearlo. Es decir, donde haya más respeto de los derechos humanos, donde haya más inclusión, ni hablar de las estadísticas que tenemos no solo en Medellín, sino en Colombia, de corrupción, de amenazas a líderes sociales. Entonces, ¿por qué si hay sociedad tan indignada no volteamos esto como a un lugar más digno para todos? ¿Qué es lo que está pasando? Y sobre todo, desde lo que estamos hablando hoy, ¿por qué no nos encontramos, por qué no nos comunicamos y por qué no armamos esto de otra manera? Esto no es de temas de que algunos seres humanos o algunos otros seres humanos o el porcentaje, no sabría ni siquiera decirlo qué porcentajes hay, ¿verdad? Yo creo que el tema es voluntad de cambio y no cambia porque cuando tenemos la oportunidad de tener cargos de poder, cuando tenemos la oportunidad de incidir, a mi parecer, estoy hablando yo como Suad Morat, ¿verdad? Sucumbimos ante la dinámica que ya existe adentro, pues que es de corrupción, que es de manipulación de recursos, que es de favorecer ciertos gremios. Para mí todo va en la voluntad de cambio. O sea, no hay una voluntad real por hacer las cosas como se deben hacer, independiente de cuál sea nuestra ideología. Creo que es una cosa más que es más de voluntad, de verdad remar hacia el mismo lugar. Esa es mi percepción. Yo creo que todas y todos tengamos una vida digna es el fin. Lastimosamente es visto como la utopía, aunque debería ser la realidad, ¿cierto? Pero yo creo que el paro nacional del 2021 nos demostró que la indignación sí mueve mucho. Y el gallo también quiere hablar. Pero con este paro se demostró que la indignación nos mueve, nos saca y nos hace hacer cosas que no pensamos que somos capaces de hacer. Por ejemplo, desde el periodismo alternativo, y hoy que estamos hablando del derecho a la comunicación, vimos que los celulares fueron una herramienta de poder, donde pusimos los temas del paro nacional, de la represión policial, de los muertos que nos dejó el Estado, de los heridos, de los muchachos de primera línea asesinados. Eso lo mostraron los medios alternativos, o ni siquiera medios conformados, los mostraron las personas con poderío en sus celulares. Entonces, yo creo que no se va a ver ya, no vamos a poder hacer la revolución ya, pero todos estos, y esto es muy desde el discurso de un amigo que quiero mucho y que dice que la revolución la estamos haciendo en diferentes espacios, hacer periodismo comunitario, comunicación comunitaria más que para contar, para empoderar, es hacer la revolución de alguna manera desde nuestros territorios. Claramente no quisiéramos ver ya el cambio, quisiéramos que ninguna persona aguantara hambre, quisiéramos que todos los niños y niñas tuvieran acceso a educación, quisiéramos que los derechos no fueran privilegios, pero eso se hace y se tiene que seguir viendo como la meta. Y si dejamos de creer que es posible, pues vamos a dejar de hacer. Yo creo que si hay gente indignada, ahorita yo no sé, pero en mi ejercicio como periodista y en el ejercicio de mis compañeros de otros medios alternativos, yo sí he visto que hoy en las casas se debate de política, que nos reconocemos más como sujetos y sujetas políticas, que yo estuve en Cali, en Medellín y en Bogotá hablando con primeras líneas, con pelados y peladas primeras líneas, que ya se reconocían como sujetos de derecho, y eso nos lo ha dado mucho la comunicación y nos lo ha dado mucho el empoderamiento y el activismo juvenil, por ejemplo. Entonces, la indignación está, y de la indignación, que lo hablábamos mucho, la indigna acción que nos lleve precisamente a una digna rabia que no solamente expresa en las calles, sino que además construya. Eso lo puede hacer el periodismo comunitario, eso lo hacemos desde el derecho a no obedecer, eso lo hacemos desde Le Cuento. Hoy yo veo muchos amigas y amigos que jamás le decían no a la política electoral, por ejemplo, y hoy la juventud se quiere apoderar de esos espacios también.
porque es desde ahí donde vamos a empezar a ver transformaciones que se han dado de a poquito y se van a dar con mucha más fuerza ahorita que esa indignación ha llevado a hacer. Le cuento y comunigracia, hoy en lunes de ciudad, se han sentado con nosotros para hablarnos de verdad, para hablarnos de verdad. El profe Jaime conduce de un modo educativo, hoy vemos el periodismo como un medio subjetivo. Soad Morad hoy defiende su postura de mujer, que se vuelve de ciudad, derecho a no obedecer, derecho a no obedecer, derecho a no obedecer. Muy profundo el planteamiento, me voy a ir a rumiarlo al irme a mi apartamento. Y mañana me levanto y a mi señora divina le diré: tengo derecho a no arreglar la cocina, a no arreglar la cocina. ¿Qué ideas me dieron hoy? ¿Qué ideas? Bailar en mi pensamiento. Bueno, yo no sé ese muñeco pues tan atrevido, sabiendo que esas palabras ahí con esas vecindades que tiene, uno no sabe hasta dónde va a llegar, como esa indignación que tiene él en este momento. Pero bueno, muñeco nos da la entrada como a otro lugar, pero bienvenida Marcela Londoño. Se acaba de sumar a esta conversa Marcela Londoño, acaba de llegar y bueno, Marcela, tenemos un reto que nos acaba de poner acá Jennifer. Mira, Jennifer es Le Cuento, de un periódico comunitario, y Suad Morad es de El Derecho a No Obedecer y El Lunes de Ciudad. Jennifer estaba hablando aquí el periodismo comunitario nos está ayudando también a indignarnos, y acaba de poner una palabra muy importante, la indigna acción. La indigna acción. Tenemos que hacer acciones que indignen, ¿cierto? Y tenemos que actuar frente a esa indignación. Ese es un llamado que además tiene la comunicación para la movilización social, ¿no? La comunicación, esa comunicación que nosotros queremos hacer. Marcela Londoño hace parte de una plataforma que trabaja en esta ciudad hace varios años, el derecho a la comunicación, el derecho a la libertad de expresión, ¿cierto? Y viene trabajando desde muchos espacios también en asesoría, en acompañamiento a lo que es la política pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, ¿cierto? Tratando ahí, dialogando con los actores de esa política pública. Entonces, Marcela, yo sé eso. ¿Qué más sabes tú de ti? Bueno, yo hago parte de la Corporación Mi Comuna. Buenas tardes a todas y a todos. Y la Corporación Mi Comuna pues es la organización que está articulada a esta plataforma Comunicracia, que como lo dice el profesor Jaime, llevamos un rato aportándole a esta ciudad sobre el derecho a la comunicación, pensándonos qué es eso de el derecho a la comunicación, pensándonos por qué la administración municipal, el Estado y las organizaciones de base social, los medios comunitarios, alternativos, independientes, debemos articularnos para crear capacidades y con esas capacidades poder garantizar el acceso a la información, a la comunicación, a muchas comunidades, a las comunidades, ¿cierto? El derecho a hablar, pero sobre todo a ser escuchados, ¿cierto? Marcela, Jennifer, Suad, si viene alguien de afuera, de otro país, y nos hace la pregunta así a rajatabla, bueno, la ciudad de Medellín es una ciudad comunicada, ¿nosotros qué le diríamos? Bueno, yo diría que no se maneja la misma información para todo el mundo. O sea que no, sí, esa es mi respuesta. Si a mí me preguntan hoy si Medellín en general reciben todos la misma información, o si todos somos y conocemos las realidades que atraviesan a todos los habitantes de Medellín, mi respuesta sería no.
Hay dinámicas, hay situaciones que le ocurren a los habitantes de Medellín en las periferias que en el centro esa información no llega. Y la importancia del acceso a la comunicación es que esta crea realidades y muchas personas estamos pensando, porque no me puedo salir de ahí, que la única realidad que existe es la que yo vivo. Y lastimosamente, si bien es cierto, pues la vida de todos los seres humanos tienen cosas positivas, cosas negativas, situaciones a las que se deben enfrentar para superar, ¿cierto? No importa el estrato social en el que uno tenga, pues es un ser humano y vive situaciones. Hay realidades que son totalmente abismales a la mía, ¿sí? Y muchos estamos hablando únicamente desde, sí, nuestros beneficios. Eso es lo que pensaría. Yo le voy a decir que no y le voy a decir por qué. Vean, en Le Cuento tenemos un nicho que es digital, ¿cierto? Y los medios alternativos que nos movemos en lo digital, pues también llegamos mucho a los mismos y terminamos hablándonos entre nosotros. Pero quienes deben llevar la información y estar al lado de esas comunidades que necesitan que se hable de ellas, y los voy a nombrar: Telemedellín, Teleantioquia. Telemedellín obedece a los intereses de la alcaldía de turno y parece más las comunicaciones de la alcaldía. Teleantioquia obedece a los intereses de la gobernación y parece la empresa de comunicaciones del gobernador de turno. Entonces, yo les cuento esta anécdota. Alguna vez yo con un proceso en Santo Domingo, la Comuna 1 Popular, un asentamiento irregular, acompaña a una periodista de Teleantioquia y la recuerdo mucho porque para allá no hay carretera. Y la periodista, dentro también de su burbuja y lo que hacen en estos medios, se van tacones. Habían que caminar unos 20 minutos. Yo la miro y yo digo, my God. Además llevan una cámara súper pesada en los hombros y dicen, ¿cómo vamos a subir eso por allá? Entonces, las y los periodistas que trabajan en esos medios también están en una burbuja que desconocen la ciudad. Entonces el trabajo precisamente, y yo por eso decido hacer periodismo alternativo, no vincularme directamente a un medio tradicional, para eso, para poder llegar a esos espacios, a esos territorios a los que no van esos medios de comunicación que tendrían toda la maquinaria para hacerlo. Nos falta estar comunicados porque nos falta conocer las realidades duras que vive esta ciudad, este territorio, que sí está Medellín desde la centralidad, pero Medellín no solamente esa parte además gentrificada. Medellín toca subirla para conocerla. Hace poco estuve en una biblioteca popular, se me olvidó el nombre, también en la Comuna 1. ¿Cuál? No, Cielo de... Se me fue el nombre, me disculpan, pero que no hay ausencia estatal, por ejemplo. Entonces ahí es donde no hay ausencia estatal porque... presencia estatal. Perdón, no hay presencia estatal. Aunque la ausencia también porque puede estar el Estado, pero de diferentes formas. Está el Estado, pero ¿cómo? Pero entonces aún hay una ausencia estatal, sí, también, que entonces, ¿qué toca hacer? Medios comunitarios, bibliotecas populares, y a partir de ahí comunicar nuestras realidades, empoderarnos de ellas, para buscar las maneras de ser sujetos y sujetas políticas activas que podamos tramitarlas, gestionarlas y solucionarlas al final. O sea, esperar que el Estado o que los medios de comunicación lleguen a nosotras, yo creo que es soñar, y lo deberían hacer, pero no lo hacen, entonces toca. Hoy en este territorio, las personas... Hoy con las redes sociales, el Código 21 el artículo 21 del Código de Policía nos permite grabar procedimientos policiales. Hace poco estábamos viendo, yo creo que a Suat también le tocó ver a un joven en Itagüí, la policía le volvió nada a la cara. Todo eso lo podemos nosotros hacer a través de nuestros celulares, enviarlos a medios comunitarios y a partir de ahí generar información, redes de información que pueden ser un contrapeso a esos medios tradicionales que no van a mostrarlo, porque obedecen a otros intereses.
Entonces, no estamos bien comunicados, pero estamos en el ejercicio de hacerlo. Y hoy las redes sociales nos lo permiten de alguna manera. Y ese es el trabajo. La respuesta concreta es no. Y O sumando... sea que todas no, todas están de acuerdo en que esta es una ciudad incomunicada. Sí. Pues sí, sumando elemento a lo que ya han dicho las dos compañeras, también lo voy a poner en anécdota. En esas vinculaciones que hemos podido hacer con la administración municipal, porque se han podido hacer en ciertos momentos cuando hay voluntad política, en el marco de uno de los de la semana del Premio de Periodismo Comunitario, el seminario que se hace, pues tuvimos la oportunidad de hacer aportes a cómo iba a ser ese seminario que íbamos a traer para la ciudad de Medellín en el marco de ese espacio, y pues trajimos una serie de invitados internacionales, latinoamericanos, que vinieron a enseñarnos sobre comunicación comunitaria, alternativa, independiente y ciudadana, y ellos se sorprendieron al ver tantas alternativas de comunicación que hay en nuestra ciudad, y decían en el recorrido que hicieron y en las conversaciones que pudieron hacer con nosotros, que en lugar de venir a enseñar, ellos venían a aprender, que cómo era posible que una ciudad de Medellín tuviera tantos procesos de comunicación, todos tan significativos, todos tan potentes, porque si se van para la parte baja de la ciudad, pues van a encontrar un colectivo, un medio, un proceso que está contando sus realidades. Si se va para la parte alta, no necesariamente con medios de comunicación, pero sí con unos procesos de comunicación, con unas dinámicas ajustadas a su territorio. Hay personas interesadas en contar las realidades de lo que está pasando ahí. Entonces nos decían como gracias por invitarnos y gracias por enseñarnos tanto. Entonces, a lo que voy es, esta ciudad tiene muchas alternativas de comunicación, tiene muchos procesos de comunicación, pero a propósito de la invitación de este espacio, no hemos hecho las conversaciones necesarias para que en esta ciudad hagamos un proceso de comunicación de ciudad, y ahí va lo que decía la compañera, no hemos hablado, por ejemplo, en esta ciudad, no hemos dado la conversación necesaria en esta ciudad de qué es comunicación pública, porque aquí se confunde la comunicación pública con la comunicación institucional y la comunicación gubernamental. Marcela, pero es que déjame, yo leía por ahí, vos sabes que yo vengo de la academia, y yo veía por ahí a un autor que decía, más medios, más democracia. Entonces, ¿qué pasa en Medellín? Con tantos medios que hay en comparación con esas ciudades de otros países y con otras ciudades del país, de este país, que aquí nos han dicho, en otras ciudades, en Bogotá incluso nos han dicho, es que ustedes tienen muchos medios. Entonces, ¿qué pasa aquí en Medellín? Sí, en eso que decía, no nos hemos dado las conversaciones, no hemos llegado a los acuerdos que tenemos que llegar como ciudad, de qué es lo que comprendemos por comunicación, qué comprendemos por comunicación pública, y ahí está el reclamo por los canales públicos, que hoy no son públicos, son institucionales, de la administración municipal, a favor de la imagen del gobernante que esté en el ejercicio del poder, sea alcalde o gobernador, ejemplo Telemedellín y Teleantioquia, y tampoco nos hemos dado las conversaciones necesarias justamente cuando hablamos de comunicación comunitaria y de crear capacidades para los medios de comunicación en los territorios, de qué es lo que estamos hablando, porque confundimos esas capacidades y esas garantías que debe dar el Estado a los medios de comunicación con pauta publicitaria, como si los medios de comunicación solo necesitaran pauta publicitaria. Entonces, muchos de los medios y estas alternativas de comunicación terminan también estando al servicio del gobernante de turno, pues y de los proyectos que lidera. Algunos casos se ven desde ahí, es a visibilizar lo que hacen esos gobernantes más que a favor de las alternativas de comunicación y de lo que pasa en los territorios en realidad. Entonces ahí es donde se elimina o se confunde ese límite con la democracia, con el acceso a la información y el derecho a la comunicación, porque confundimos ese derecho con la adquisición de recursos para pauta publicitaria que terminan subsanando unos cuantos meses de lo que necesitan los medios para estar vigentes y para funcionar. Por ejemplo, sostenerse, le cuento, somos aproximadamente 7 periodistas ahí, de diversas profesiones, porque hay periodistas, hay un bibliotecólogo, hay un artista, que nos dedicamos, por ejemplo, a salir y cubrir movilización social. Y es a punta de nuestros propios recursos. Y para obtener recursos de afuera es donaciones de las personas que creen en nuestro trabajo.
o presentar proyectos públicos, porque entonces vamos donde una alcaldía, por decirlo así. Entonces, como decía Marcela, lo que van a hacer es decir, te pautamos. Pero entonces nos cerramos a eso porque eso puede meterse con nuestra independencia. O sea, ¿qué tal un le cuento sacando algo de Daniel Quintero? O sea, es como, eso no podría pasar porque Daniel Quintero es el alcalde a quien estamos dispuestas a investigar, a hacer veeduría y control. ¿Cómo nos veta que sea la alcaldía de Daniel Quintero, que si bien es con gasto público, con dinero público, pues termina siendo desde la alcaldía? Entonces nos cerramos frente, por ejemplo, a recibir esos dineros. Y toca presentar convocatorias con privados o, como dije, recibir donaciones de las personas. Pero ya les pasó. ¿Qué? ¿Les tocó alguna vez que la administración los obligara a reproducir contenidos de ellos o es porque ustedes sospechan que les puede pasar que no lo hacen? Pero eso está pasando, y sobre todo con el activismo y el periodismo digital está pasando. Muchos, y lo digo porque lo sé, no voy a mencionar nombres, porque no puedo mencionar fuentes. Pero aquí podemos. Pero sé de alcaldías que están pagando con el dinero público de nuestros impuestos a activistas, periodistas que hoy se mueven mucho en el tema digital para que hablen o saquen cosas de otro gobernante que al final están haciendo como campaña política. Y entonces sé que esas personas no hablarán nunca mal de ese alcalde o de ese funcionario público, porque es el que le está pagando. Sé que eso está pasando hoy porque pues vemos en las redes sociales pues mucha fuerza para hacerlo. Pues nosotros no lo aceptamos porque creemos además en el periodismo comunitario, que no va a ser el que llega a miles porque no tenemos la maquinaria, pero como te decía ahorita, a partir de realidades pequeñas que se van transformando, pues vamos haciendo una transformación real de la sociedad. Este perro se robó una basura. Pero es que es también para que los que nos están siguiendo en redes sepan que estamos al lado de unos perros. Por allí vi un gato hermoso en el techo, unas gallinas, Marce, ahorita habían patos, ahorita había de todo por aquí. Estamos en el barrio Sinaí, estamos generando desde la esquina radio para el espacio radial que se llama La de Vuelta. Las invitamos a que escuchen La de Vuelta porque es un espacio en el que hablamos de todo y además canta Muñeco. Pues que ese es el atractivo principal de ese programa, ese es el atractivo principal. Muñeco es por lo que más le escriben a esta emisora. Este sector se llama El Arenero, estamos en el Sinaí y el lugar se llama El Arenero, para que venga el que esté cerquita. Me encanta. Hay que llevar toalla y todo al arenero. A mí me gusta. A mí también. Yo ahorita me tomé un video, unas fotos, eso está mejor dicho. Marcela Jennifer Suat, Marcela Jennifer Suat. Qué nombre tan bonito, ¿no? Marcela. Hay gente en pedestales que solo ve la ciudad que hay desde sus cristales. Periodismo para los ricos, eso es lo que abunda y a muy poquitos le importa si el Sinaí se inunda. Hoy la mejor herramienta es tener un celular y unas redes sociales que te pueden ayudar. Y cuando ese video se vea, el alma se ablanda, pero te llega más fácil la ayuda desde Holanda. Más periodistas que nunca, la ciudad está turgida, la mayoría de ellos tienen el alma vendida. ¿Cómo le parece pues en la que nos va a meter Muñeco por aquí? Van a cerrar esto. Nos van a cerrar esto, nos van a echar de por aquí. Bueno, si cualquier cosa Muñeco va y le contesta a las autoridades que vengan. A mí me genera pues muchas reflexiones lo que ustedes están diciendo y yo también, yo te puedo confirmar lo que estabas diciendo que no querías decir nombre. En una investigación que hicimos para una actividad académica por ahí, la democratización y los medios en Medellín, nos dábamos cuenta que sí, que hay medios comunitarios que han sido censurados por eso, ¿cierto? Y la administración les ha dicho en algún momento, no publique eso. Cuando vamos a publicar cosas
que no le agradan a la administración, pero los medios han conversado y se han defendido de una manera pues muy importante también. Es que no porque el periódico que me estás financiando de recursos de presupuesto participativo no quiere decir que eso es plata de usted, no, eso es plata de nosotros, ¿cierto? Y es presupuesto de nosotros y nosotros no tenemos por qué poner en consideración los contenidos. Y tenemos varias experiencias de medios que han conversado de esa manera con la administración. Entonces esa es una de las formas de censura. Pero es que la inquietud que se me genera a mí es, bueno, Suad, hablemos de no obedecer, hablemos del derecho a no obedecer. ¿A qué es que no tenemos que obedecer en el marco de lo que venimos diciendo? De una ciudad que tiene muchos medios, pero que no está comunicada, pero que no necesariamente es democrática. Entonces, para la gente que nos está viendo en redes sociales, para la gente que nos está escuchando por la emisora, ¿a qué es que no tenemos que obedecer entonces? A lo que no tenemos que obedecer en este caso es a la forma en la que nos obligan a vivir la comunicación. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque si bien es cierto, entender que la comunicación es poder, ¿cierto? O sea, el saber, el tener la información es poder. También es importante que que nos responsabilicemos de la información también que nos llega y la podamos cotejar, porque es decir, si nosotros nos quedamos como ciudadanos con una sola fuente de información, podemos decir que estamos viendo solamente una parte de la situación, ¿cierto? Lo importante para nosotros como ciudadanos es poder cotejar esa información y a raíz de ese cotejamiento, sí, como esa revisión, comparación de la información, poder llegar a una conclusión individual, ¿cierto? O sea, si yo me doy cuenta, la forma en la que estuvieron, por ejemplo, lo que contaba Jennifer, la forma en la que estuvieron cubriendo el estallido de ahora en el paro nacional, ¿no? El estallido social. Uno veía que unos medios de comunicación contaban una cosa totalmente distorsionada y ajena a lo que uno vivía en las calles, ¿cierto? Y uno buscaba otros medios de información que fueron surgiendo y ellos contaban algo que era como muy parecido a lo que uno vivía, ¿sí? Yo pienso que no solamente es pensarnos como un recipiente que recibe información, sino también como la recibe, pero además también la transforma en la medida en la que la puede observar, masticar desde un pensamiento crítico, porque es que es muy fácil que nos manipulen. La información en sí que nos llega no es necesariamente necesario que nosotros digamos es verdad. La forma en la que nosotros creamos y nos damos cuenta de que esa información que nos llega es verdad es cuando la comparamos con otra y nos damos cuenta que coinciden las piezas, ¿sí? Creería yo que ahí también es algo importante y es que es la responsabilidad social que nosotros tenemos como ciudadanos y es también entregando esa otra parte que nos piden. No solamente es recibir, sino también nosotros cómo nos responsabilizamos de lo que recibimos. Sí, ahí hay un elemento muy interesante, Marcela, Jennifer, ustedes que trabajan con medios y que están así conectados con las comunidades, y es que la única responsabilidad de la incomunicación no es el Estado, no es el gobierno, no son responsables, pero no son los únicos, ¿cierto? Porque del otro lado está también, Marcela, medios que también, no nos digamos mentiras, se han dedicado a hacer el juego. Por la subsistencia, no nos digamos mentiras. Medios que conocemos porque hemos caminado esta ciudad y porque hemos conversado con ellos. Medios que hacen el juego completo, ¿cierto? Y también ciudadanos que también hacen el juego. Pero ciudadanos líderes, por ejemplo, líderes que también hacen el juego a la incomunicación. Entonces, como decía por allá un escritor de principios del siglo pasado, ¿qué hacer? Pues en el marco de la pregunta que hacías ahorita es no obedecer a los marcos temáticos que a nosotros no nos corresponde, porque finalmente si hablamos de cuando el Estado es responsable,
quienes ejercen el poder llegan y nos ponen siempre en unos marcos temáticos que a ellos les corresponde y que son de ellos, no necesariamente son nuestros. Entonces llega un administrador y nos pone a hablar de que Medellín trabaja para nosotros, Medellín trabaja para vos. Otro llega y nos habla de Medellín Futuro y nos pone a hablar de Medellín Futuro, entonces nos cambia todo el marco también temático, nos cambia nuestras agendas. Entonces no obedecer a las agendas que no son nuestras, porque siempre cambiamos las agendas que son nuestras por unos a favor de unos intereses que no son nuestros, ¿cierto? Es un asunto de perros esto. Y es también no obedecer a unos intereses que nada tienen que ver con la comunicación comunitaria, con el ejercicio de la comunicación, con el derecho a la comunicación. No es mentira, y pues tampoco es un secreto para muchos, que en esas diversas opciones alternativas de comunicación que tenemos en Medellín, pues para muchos este tema de la comunicación es un negocio y es un negocio personal y que tienen el medio únicamente para conseguir recursos con que sostenerse, y en eso entonces participan también en procesos y validan también los procesos en el marco de sus intereses, ¿cierto? La comunicación como negocio. Hay algunos que la comunicación no es para democratizar, la comunicación no es para un derecho, la comunicación no es para resaltar las realidades que pasan en los territorios, es la comunicación como derecho, y a mí me tienen que dar dinero, y lo dicen abiertamente, ya lo dicen abiertamente en unos espacios, es que a mí deme el recurso porque yo tengo un medio y ya, porque tengo el medio y ya, y si usted no me da el recurso, yo voy y hablo mal de usted en los diferentes espacios, y eso pasa también en la ciudad de Medellín. ¿Qué hacer? Y es que quienes sí consideramos la comunicación como derecho, los que sí estamos a favor de que las comunidades, de que las realidades de Medellín sean realmente visibles, en defender las agendas que son nuestras, en defender las temáticas que son nuestras, los marcos de los temas que son nuestros, participemos también en los espacios de tomas de decisiones, porque muchas veces dejamos esos espacios abandonados y terminan tomando decisiones por nuestras por otros, o sea, validando otros en las realidades que nosotros tenemos, y es también cómo buscamos nosotros las formas de que nuestras voces también sean visibles en esas instancias de tomas de decisiones, pero no validando, porque es que también nos ponen a validar en unos tiempos que no nos corresponden a nosotros, y nos ponen a validar frente a unos representantes que nada tienen que ver con las realidades nuestras, que no comprenden ni siquiera de qué es lo que nosotros les estamos hablando, porque llegan nuevos a simplemente a poner un chulito en el plan de desarrollo que le presentaron a la ciudad, unos indicadores, ¿sí? Entonces es simplemente eso, es como además de poner el ejercicio en las voces de las comunidades, también ponemos el ejercicio en las instancias en que las debemos poner, como nuestras voces también se ponen en otros lugares de tomas de decisiones. Yo después de 10 semestres ya de periodismo, sigo preguntándome cómo hacerlo. Incluso me sigo chocando con eso de cómo hacer, y el mensaje que yo diría a la pregunta es qué hacer, es saber que no necesitamos, así desde la academia aún me quieran, yo creo que matar o coger como no sé, a calvazos, porque me han dado muy duro en la academia por lo que he hecho en periodismo. Pero usted tiene el derecho a no obedecer a la academia. Yo tengo el derecho a no obedecer, porque es que es decirle, no solamente el que pasa por la academia, ni el que tiene una cámara costosa, ni el que se dice o tiene un diploma de periodista, ahorita desde la comunicación popular, sino es que es entender ese derecho a informar y ser informados, es el derecho a hablar de nuestras problemáticas en nuestros territorios, es el derecho a empoderarnos como sujetos y sujetas políticos, y eso lo he mencionado mucho, porque es que a partir de eso, de reconocernos ahí, podemos actuar y hacer cosas para transformar esas realidades. Yo quiero mencionar algo para no dejarlo pasar, y es el tema de la censura. A nosotras no nos censuraron diciendo no lo hagan,
pero al periodismo durante ese estallido social o durante el ejercicio que hacemos, lo hicieron dándole golpes a la prensa, diciéndonos bandidas o alcahuetas, como nos llegaron a decir, reduciéndome a mí como mujer, muchos policías en la calle que me mandaban para la casa por lo que estaba haciendo. Eso también fue censura. Tengo un compañero, y lo menciono, Cristian Guzmán, que le tocó salir exiliado por amenazas porque hizo prensa durante el estallido social y recibió amenazas que le tocó salir del país. Eso también es forma de censura. Entonces, si de pronto acá hay personas que escuchan, escojan un celular y véanlo como herramienta de poder, como herramienta para comunicar injusticias, como su herramienta para decir esto no me parece justo, no puede pasar y estoy dispuesto hoy. Hay medios como Le Cuento, como Cofradía para el Cambio, como Aquí Noticias, como La Directa, que están dispuestos a recibir eso, pero ustedes con su celular pueden enviarlo, un video de alguna injusticia, y a partir de ahí hacer denuncia, que es al fin de cuentas lo que hace el periodismo. Una persona informada toma mejores decisiones. Entonces también es no creerle a Le Cuento, a Jennifer, no creerle a Marcela, no creerle a Suado, a ti lo que estamos diciendo. Es mirar lo que estamos diciendo, ir a buscar información al respecto y decir, decido creer o no, esto me mueve o no, pero que sea eso. Y eso también es lo que hacemos, por ejemplo, desde Le Cuento, no solamente estar informando y pasando información, sino que hay alguien ahí a quien consideramos activo y capaz de tomar decisiones. Un espectador que es capaz de decir, si esto está pasando, pues yo voy a actuar también. Y es importante, por ejemplo, lo que las redes sociales nos permiten, la conversación con el otro, que eso los medios tradicionales desde su transmisión, pues hoy, por ejemplo, qué rico poder estar hablando también con esas personas que nos escuchan o nos ven. Y eso es lo que nos ha permitido las redes sociales. Entonces, empoderarnos con el periodismo es eso, es coger a una problemática en nuestro territorio. A partir de ahí, muy importante, como lo que hace el derecho, crear redes. Entonces yo no puedo sola o solo, Le Cuento no puede sola o sola, solo o sola, pero si cogemos eso y hacemos redes con medios alternativos, podemos incluso ser más grandes que un medio tradicional. Es que les quiero contar una anécdota de algo muy significativo que pasó en ese territorio. En el marco de la pandemia, a ese territorio le hicieron el único cerco que tuvo la ciudad por el número de contagios. Se suponía que aquí había más de 50 personas contagiadas, hicieron un cerco aquí afuera y trajeron varias secretarías, entró la Secretaría de Inclusión Social y Familia y trajeron el ESMAD, la policía, mejor dicho, toda la Fuerza Armada. Fue una cosa desmesurada. Y pues es que imagínense que ustedes se vayan a acostar a dormir y que al otro día quieran salir de su barrio y no puedan hacerlo porque están completamente cercados, ¿cierto? Y no tengan cómo salir. Entonces la juventud de ese territorio hizo algo muy significativo y fue que varios jóvenes tomaron su celular y empezaron a grabar a los vecinos, pasaron casa por casa y empezaron a preguntarle cómo se sentían, porque además te encierran y te dan pocas garantías para que estén en cuanto a alimentación y en cuanto a las necesidades básicas que necesitas, pero también las necesidades que tienes por tu personalidad. Entonces empezaron a pasar por los vecinos a preguntarles cómo se sentían con este cerco. Tomaron un bafle y se fueron para afuera, para la parte de afuera donde estaba el cerco y empezaron a reproducir esos audios. Y esos audios decían cómo la gente se sentía, decía que primero que ellos no eran ningunos delincuentes para que los cercaran acá, además porque aquí se negó el derecho a la comunicación, aquí no podía entrar la prensa, ni siquiera nosotros que éramos los locales del territorio, nos dijeron que no podíamos entrar, no dejaron entrar a ningún medio de comunicación y lo que sirvió eso fue para que otros medios masivos, o el medio regional Telemedellín contara todo el tiempo la única versión que contó, que fue que esto lo cerraron porque todas las personas estaban contagiadas y los estaban haciendo pasar como los más contagiados de la ciudad de Medellín y además como unos delincuentes porque estaban encerrados. Entonces estos chicos lo que hicieron justamente fue ir a hacer una protesta con audios de la gente, o sea, no fue solamente con su voz, fue con audios de la gente, de los vecinos, los reproducían y decían, no somos delincuentes para que nos encierren y además para que nos traigan toda esa fuerza pública que nos trajeron porque es desmesurado, es que nos trajeron el ejército, la policía y el ESMAD.
Primero, y se suponía que solamente era un asunto de salud público. Después, ni siquiera nos dan los alimentos, es decir, nos traen aquí una bolsa con comida que solamente tiene lenteja, arroz y garbanzos, pero ¿y dónde está la legumbre? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde están los pañales? Porque aquí hay bebés. ¿Dónde están las otras cosas que a nosotros también nos interesa? Aquí no hay redes de internet y ellos tenían que salir al otro lado a cargar sus celulares para poder tener internet. Y eso fue tan significativo en este territorio y fue como, ¿y por qué los medios de comunicación no pueden entrar aquí a ver? Para que cuenten desde adentro qué es lo que está pasando, porque lo que ustedes están diciendo en televisión pública, en los medios regionales, no es lo mismo que está pasando aquí adentro. Hicieron una mesa con la administración municipal y ellos mismos exigieron que el medio, nosotros, el medio local, estuviéramos presentes en esa mesa para que diéramos cuenta de las realidades, o sea, de lo real que estaba pasando en ese territorio, el poder que tiene lo que dices hoy, tomar nuestros propios instrumentos para contar las realidades. Es que es lo que tú hablas, hablemos de democracia, es el poder que tenemos todas y todos, es creernos con el poder. Eso es lo que nos da, o sea, con lo que pasó acá, la comunicación, nos da poder y lo tenemos, y tenemos que creernos ese cuento de que el poder lo tenemos nosotros. Dejar de creer que el poder está por allá arriba, el poder lo tenemos nosotros. Gracias, Jennifer. Y como llegó la censura, hablando de censura justamente, llegó la censura, que es el cruel reloj. Y ustedes saben que el tiempo en radio es el tiempo en radio y el tiempo en televisión. Pero bueno, vamos a empezar nosotros cuatro a escribir un manual de derechos de comunicación para Medellín. Cada una de ustedes va a decir una cosa que tenemos que hacer para que esta ciudad esté comunicada. Ustedes dos, y SWAT nos va a ayudar a desobedecer. ¿A qué tenemos que desobedecer? Ustedes dos me van a decir dos cosas que tenemos que hacer y SWAT nos va a decir una que no tenemos que hacer para que esta ciudad esté más comunicada. Nos corchó a las 3. Yo lo decía ahorita, y es ser fieles a nuestras agendas y ser fieles a nuestros propósitos en la comunicación. ¿Comunicar para qué? Y comunicar a quién. Esas son nuestras agendas y nuestras apuestas. Que ningún gobernante, ninguna pauta publicitaria, ningún interés particular sea superior a esas agendas y esos propósitos que nosotros tenemos. Si defendemos eso, tenemos derecho a la comunicación en esta ciudad, lo creo. Es creernos con el derecho a informar y ser informados, a tener el poder con un celular. Es la invitación que yo hago. Cualquier injusticia, grábenla con su celular. Con procedimientos policiales, está el artículo 21 del Código de Policía que nos respalda. Cojan, créanse el cuento de que tienen el poder en sus manos. Tenemos el derecho a no obedecer y creer lo que nos dicen y de entregarle el criterio, nuestro criterio, para que otros lo construyan. Creo que ese es el mensaje. Bueno, yo les agradezco porque eso va a quedar en el manual, en la agenda de La Esquina Radio, y se las vamos a compartir. Ustedes seguirán siendo parte de La Esquina Radio por haber estado aquí. Entonces les voy a proponer algo. Tenemos una velita aquí que yo no sé si nos va a durar prendida porque este vientecito. Entonces ustedes tres van a pensar un deseo para esta ciudad y yo también voy a pensar otro, y la vamos a apagar simultáneamente a la voz de tres cuando tengamos. Ustedes me dicen cuándo tienen el deseo. ¿Qué quieren ustedes que pase en esta ciudad? En términos de lo que venimos hablando. Tranquilas, que no lo tienen que exteriorizar, solamente lo piensan, y vamos a apagar la velita y vamos a cantar con la compañía de Muñeco el cumpleaños para la ciudad. A la 1, a las 2 y a las... Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños La Esquina, cumpleaños feliz, que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año sin fin. 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 10. No. Bueno, como tenemos unos compromisos con nuestros patrocinadores, entonces muchas gracias Marcela de Comunicracia, Jennifer de Le Cuento, Suad del Derecho a No Obedecer. Muñeco, usted tiene la palabra, mijo. Antes de que se acabe esto, qué conversación tan chévere. He aprendido tantas cosas. Ni en 6 semestres. ¿Cómo qué, muñeco? Diga a ver para saber si le creemos o no. El derecho a no obedecer, señor. Y no voy a obedecer lo que usted me está diciendo. Listo, mijo. ¿Cómo avanza el periodismo? Recuerdo muy bien la imprenta. Era una monstruosidad de tinta y papel sedienta. Y salía un voceador. Atención, mucha atención. Noticia de última hora. Compré la publicación. Hoy en día es digital. Periódicos y revistas los diseñan fabulosos. Todos son unos artistas. Antes iba el periodista hasta el campo de batalla, hasta el boleo de bala, la granada, la metralla. Hoy va a ir el periodista a el lugar de la acción y le dice el director: quédese en la oficina que ya mandamos un dron. ¡Ah, qué bárbaro! Eso, muchas gracias, muñeco. Es la voz autorizada. ¡Palmorral, Palmorral! ¡Palmorral, Palmorral! ¡Palmorral, Palmorral! Mandarina 100.000, hágale mío. ¡Palmorral, Palmorral! Son 10 años llenando nuestro morral de un mundo de colores, de historias, de dignidad, de justicia, un mundo abierto a la vida. Cuando dábamos nuestros primeros pasos hace una década, nos imaginábamos no como protagonistas, pero sí como uno de los actores que tenía la tarea de ayudar a construir ciudadanía en esta ciudad que llamamos Medellín.